Señoras y señores, muy buenas noches y como siempre sean bienvenidos a un programa más del turismo, nuestra industria, aquí en Digital Costa del Sol. Una cita semanal donde intentamos poner lupa al sector turístico, ya sea más cercano o más lejano, en la Costa del Sol o a nivel nacional, porque digamos que todo está relacionado en base a esta importante actividad socioeconómica como es el turismo, además actividad que en este año al menos y en otros años recientes está siendo la locomotora económica de España y así se evidencia a través de los volúmenes de Producto Interior Bruto que se están obteniendo en el ejercicio actual. Hoy vamos a poner lupa desde una óptica informativa y periodística a cómo está transcurriendo este año tan relevante, tan singular como es este del 2023, pero ya digo, poniendo acento e interés profesional desde la comunicación, desde el periodismo, y para eso nos hemos rodeado de dos compañeros profesionales curtidos en la Costa del Sol y en otros lares del mundo, ya lo verán con relación a uno de ellos, que, bueno, se mantienen en activo, aunque las actividades hayan ido cambiando a lo largo del tiempo, porque han tenido y tienen en su perfil tanto lo profesional como lo docente. Y en este sentido, pues me estoy refiriendo por primera vez a Agustín Rivera. Agustín Rivera es profesor actual de la Universidad de Málaga, ha sido periodista en Diario 16, en El Mundo, y actualmente mantiene colaboración puntual con El Confidencial, si bien en El Confidencial lleva también años como profesional. Agustín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, buenas noches, Paco. Si bien he dicho primeramente, por primera vez, pero habría que darle a la moviola hace 3 años a lo mejor, cuando en nuestros anteriores estudios también estuviste en calidad de periodista para hablar de turismo. Efectivamente, sí, junto a Vicente Almenara y Luis Callejón Padre. Exacto. Sí, fue un programa histórico. Y fue un programa muy interesante. Claro, claro. Sí. Por cierto, cuando he dicho que nuestros dos invitados se curten en esferas nacionales e internacionales, en el caso de Agustín Rivera, ejercer el periodismo desde Japón o desde Estados Unidos como corresponsal y en otros ámbitos, eso curte y eso te dimensiona como un profesional que sabe un poco en dónde nos ubicamos dentro de un mundo tan globalizado, ¿no? Sí, eso fue una experiencia increíble que he intentado aprovechar también dentro de lo que cabe, pero en cuanto al sector turístico, donde tuve más know-how fue los 4 años que estuve en el mundo de Baleares. Baleares, hay que reconocerlo, estamos en Costa del Sol, somos de Málaga, pero es donde está el mayor know-how turístico de Europa, diría yo, no son de España, principales aerolíneas, principales cadenas hoteleras, principales agencias de viaje, y ahí conseguí una especialización en el sector turístico que me ha venido muy bien. Qué bueno. Precisamente Baleares es noticia durante este pasado fin de semana y luego sabrán ustedes por qué. Junto con Agustín Rivera se deja querer, nos acompaña también por alguna que otra ocasión más, otro compañero curtido en las esferas de la docencia en la Universidad de Málaga como ex profesor de periodismo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y, bueno, periodista en activo, si bien a nivel profesional con un currículum como director de Localia Televisión en Málaga en la época de vigencia de esta empresa hoy desaparecida, y hasta hace bien poco como director de una televisión local, Torremolinos Televisión. Me estoy refiriendo a Juan Tomás Luengo. Juan Tomás, buenas noches. Buenas noches, Paco. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por acordarte y poder compartir con vosotros y con los espectadores estos minutos. Que hoy vienes, además, en calidad de jubilado dentro de la docencia. Bueno. Y digo yo, ¿cómo se ven los toros docentes desde la barrera, Juan? Mira, yo escribí un artículo a poco tiempo de jubilarme, dice, el periodista nunca se jubila. Y creo que efectivamente un periodista nunca se jubila, porque ese olfato, esa cosa está detrás de las noticias, aunque hayas dejado la profesión activa del día a día, estás constantemente con los medios, escuchando radio. Yo soy un hombre de radio, tengo que reconocer, aunque la televisión ha sido también una faceta importante de mi carrera profesional. Yo es que me duermo y me levanto con la radio, o sea, es que yo incluso a veces que ni la apago, o sea, se queda encendida y se me queda aquí como un soniquete, a veces me despierto a las 6 de la mañana y escucho, no sé qué, hablar por hablar, no sé cómo se llama, cualquier programa que en ese momento se esté dando, ¿no? Los podcasts todavía, sí, escucho alguno, pero todavía no sé, son, bueno, será otro tema. Cuestión de hábitos. Hábitos. Claro. Pero, ¿qué es eso? El periodista nunca se jubila. Entonces, bueno, siempre estás con la linterna pensando. Es verdad que no estás tan en el día a día de los datos. Yo quizá hoy lo que
voy a aportar o intento aportar es el conocimiento más del terreno por el ámbito en el que me muevo, en el que vivo, que es Torremolinos, que es un buen ámbito porque lógicamente que ha batido récords además en este verano de ocupación pero tiene turística. datos, yo tengo datos más de la percepción de sectores como puede ser sobre todo la restauración, que en julio, luego lo veremos, pues ha sido bastante flojo. Claro. Habrá que ver las causas, ¿no? Han podido influir muchas causas, los precios, muchos aspectos, ¿no? Pero en definitiva que sí, bueno, pues encantado de estar aquí contigo y con espectadores. Pero lo de jubilación lo ponemos entre comillas desde el ámbito docente. ¿Verás por qué? Pues porque tú eres un magnífico investigador de la comunicación a nivel de radio. A nivel de radio, sí. Y bueno, ahí contento estamos, con la historia de la Radio Juventud de Málaga, ¿eh? Sí. Estás en otros menesteres de investigación. Estoy ahí siguiendo con la investigación de emisoras del siglo XX que yo creo que es importante que se conozcan para las generaciones posteriores, porque, bueno, esta emisora continúa todavía, porque como es Radio Nacional de España, ¿no? Claro. Pero efectivamente había, tú lo sabes, había un déficit importante de investigación de la radio en Málaga. O sea, cierto. No se había investigado. Tú empezaste con aquella emisora del año 25, yo he seguido con Radio Juventud, entonces faltan todavía emisoras, porque Muchísimo. Radio Popular, por ejemplo, que empezó en el año 66, y luego las emisoras Antena 3, que también tuvo aquí bastante fuerza. Quedan emisoras del siglo XX que sería interesante que se investigara, pero eso es un reto que ya los docentes o los jóvenes investigadores tienen ahí un campo para poder meterse a fondo y porque poder materia prima aportar. hay. De sobra. De sobra, ¿verdad? Hay de sobra. Eso es lo que algunos no comprenden, que la radio en el caso del Málaga y la provincia fuera como un lugar cualquiera. No, aquí se escribieron páginas de oro con letras mayúsculas sobre la historia de la radio. Grandes profesionales, o sea, le estaba comentando a Agustín, Matías Prats, Por padre ejemplo, Cañete, claro. empezó aquí, y luego ya en Radio Juventud, pues María Teresa Campos, Diego Gómez, profesionales de un nivel pues altísimo que a nivel nacional pues triunfaron, no solamente Matías Prats, Martín Navas, pues, fue en Radio El Gol de Marcelino, hablaríamos, pero eso sería otro programa, Paco, es otro programa. Qué maravilla todo eso. Largo y tendido. De turismo, ¿no? Por eso digo que lo de la jubilación lo ponemos entre comillas, porque yo creo que el periodista nunca muere. El periodista siempre estará en activo, ya sea desde un ámbito de curiosidad, porque va implícito en nuestra naturaleza, ¿no? Bueno, pues yo creo que tenemos compañeros, personas con una solvencia profesional y educativa, formativa, muy interesante, como para hablar de lo que hoy nos proponemos desde la óptica del turismo. 2023, año que se supone, o se suponía, que después de superada la pandemia, años 2020, 21, 22, era el año de el relanzamiento, de la recuperación, la normalización, y bueno, pues estamos siendo testigos de cómo este año, no sé si nos quedamos cortos con la recuperación o se han añadido otras variables que eran inesperadas. Venimos arrastrando la guerra entre Rusia y Ucrania, que está afectando lógicamente a buena parte del sector turístico, sobre todo, qué decir, de Alemania o norte de Europa. ¿Qué decir, por otra parte, de la cuestión económica, ¿no? El IPC disparado, las hipotecas por las nubes, las balanzas de pago pues en números rojos. Añadimos un tercer elemento, cambio climático, que parece como si se estuviera cebando de manera especial año tras año, y este 2023, por las circunstancias climáticas, parece que viene superando lo que ya se veía venir desde años atrás. Elecciones. En el caso de España, agosto, nunca en la época reciente de la democracia española habían habido unas elecciones generales en fechas tan claves como el verano en el cual nos encontramos. Y podemos seguir aportando más y más variables que irán surgiendo en función del análisis de nuestros compañeros. Por tanto, Agustín y Juan Tomás, para arrancar, este año no es un año cualquiera, ¿no? Desde el punto de vista turístico y yo diría social, y no quiero hablar del caso Rubiales porque ya nos pondríamos no muy caso, pesados, ¿no? pero lo dejamos al lado porque no creo que, espero, no afecte mucho al turismo. ¿Cómo veis este año en líneas generales? Bueno, yo creo que es un año que se va a batir récord. Se va a batir récord, pues parecía increíble que se pudieran batir el récord de 2019, pero se va a conseguir. Otra de las claves es que la temporada empezó un poco tarde,
Es verdad que el factor de las elecciones en un 23 de julio ha condicionado muchísimo, Claro. como tú muy bien has dicho, Paco. Mucha gente, aunque si tú tenías contratado un paquete turístico para esa fecha, te podían devolver el dinero o podías no tener problema o totalmente estaba exento de estar en una mesa electoral, al final mucha gente no ha ido no se ha tomado vacaciones porque quería votar, ¿no? Eso ha hecho que se ha concentrado todo en agosto mucho más que nunca. Pero es verdad que septiembre y octubre, no solamente Costa del Sol, pero si hablamos de Costa del Sol, por supuestísimo, van a ser meses muy importantes. Pero yo diría aún más, hasta noviembre. Porque aquí, si hacemos un poco de memoria de hace un par de años solamente, 5 años como mucho hacia atrás, nosotros podemos recordar meses de noviembre muy buenos en cuanto a temperatura. Entonces, claro, hay muchos visitantes europeos, visitantes nacionales, dice, ¿para qué me voy a gastar 7 días en un hotel en Torremolinos o en Benalmádena, que me cuesta carísimo? Me voy en noviembre, hace buen tiempo, es verdad que a lo mejor no puedo bañarme en el mar, pero sí puedo tomar el sol muy bien, ¿no? Y a un precio el 50% más barato de lo que tiene agosto. O sea, ese alargamiento de la temporada, por fin ese combate contra la estacionalización, eso al final va a ayudar mucho. Bien, y por tu parte, Juan, Sí, bueno, ¿cuál es tu flax sobre el año en desde cuestión? luego los datos oficiales que conocemos del INE de julio, desde luego, no dejan lugar a dudas, y el caso de la Costa del Sol y Torremolinos. Tengo datos calentitos, y nunca mejor dicho. Efectivamente, yo tampoco quiero entrar en eso, pero vamos, en general está muy claro que han subido tanto el número de visitantes como las pernoctaciones, que siempre se habla de ello. Y que Torremolinos ha batido todos los récords, vamos, más que en el año 19. Torremolinos también es verdad que es paradigmático porque Torremolinos es la mayor plaza hotelera ahí de toda la Costa del Sol. Pero el hándicap o el problema aquí está surgiendo de que el turismo nacional se ha retraído. Quizá en julio también 40% han podido influir las turismo nacional, elecciones. 60% turismo internacional. Claro, las elecciones han podido influir. Yo lo que más ha podido influir y está influyendo también, lo veo, es el precio. Los precios. Claro, el turismo nacional viene menos días. Antes igual que cogía 15 días de vacaciones, ahora coge una semana. 10 días como mucho. Porque o bien sea hotel o bien sean apartamentos, son más caros. Yo no te hace una cosa tan sencilla como es, no quiero decir marcas comerciales, Mercadona. O sea, Mercadona está llena. O sea, yo que vivo al lado de Mercadona en Playa Mar, o sea, es que un día, y fue a las 10 menos cuarto de la noche, creo que era el lunes pasado, las cajas estaban a tope. Digo, esto es gente que ha venido, esto es gente que ha venido todavía, estamos a final de mes, de agosto. Claro. Sí, pero Digo, ¿qué perfil ha venido? Pero hay gente, si a lo mejor iba una semana a Playa Mar, iba 2 o 3 días a Los Manueles, por ejemplo. Claro, Y ahora dice, como mucho puede ir un día. Efectivamente. Eso ha influido mucho Claro. efectivamente en eso, en la restauración, sobre todo en julio. Los datos que en agosto por esto ha sido ya mejor. Agosto ha sido muy bueno. 95% de ocupación hotelera en Torremolinos. Claro, pero ya no me refiero a la ocupación, me refiero a los restaurantes. Vale. O sea, en julio se ha notado el sector de restauración que no era lo que ellos esperaban. Sí, han tenido trabajo, pero no han estado a tope. Vale. Julio. Sin embargo, en agosto sí que han estado a tope. Incluso con dobles turnos de mesas, de los Manueles o cualquier otro chiringuito de la playa, porque en general la restauración está funcionando muy bien en España. Es decir, tú, por ser vecino de Torremolinos, eres parte Yo es que- activa y no yo es que pasiva tomo termómetro todos del los acontecer días. turístico Total. de un punto y un destino tan Claro. típico como... Yo lo noto porque yo paseo prácticamente todos los días. Me gusta Claro. darme un paseo bien cuando salgo de casa, como estoy más o menos a la mitad de Torremolinos, de la zona de Playa Mar, nuestro dilema es, ¿vamos a la Carihuela o vamos hacia el Sardina? Que más o menos hay la misma distancia para hacer un paseo. Y depende a qué... Claro, decimos, hoy va a haber mucha gente por allá. Si vas hasta la Carihuela, y efectivamente ves... Y luego te cruzas con mucha gente extranjera, Sí. jubilado, incluso hay épocas del año que dices, joder, ¿cuánto indio hay? Indio me refiero a hindúes. Sí, hindúes. Sí, muchos, claro. que vienen muchos aquí a Torremolinos, no sé, que se concentran por algún tipo. Y árabes también. También, o sea, montones. va por rachas, los franceses también, los franceses yo creo que tenemos Ingleses francés, menos y alemanes menos, aunque siguen siendo abundantes, pero han reducido el Pero es que número. franceses hay que tener en cuenta que hay muchos vuelos directos a Málaga. Bueno, es que tengo una hija que vive en Nantes, entonces Claro. y yo vuelo también a Nantes. Entonces lo veo, los aviones van llenos. O sea, yo cualquier época de lo que viaje, viene en septiembre, octubre, o en marzo, febrero, marzo o mayo, está llenos. Porque el aeropuerto de Nantes concentra a toda la zona de allí, no solamente es Nantes. Es una población que da al Atlántico. Bretaña, toda esa zona. Entonces, Sí. tanto Vueling como Volotea, Y hay tirón, con Málaga. llenos.
Hombre, no tienen igual... Hay vuelo directo, ¿no? Sí, vuelo directo. Pero igual no tiene la frecuencia de igual ahora creo que son 3 días a la semana, entonces lo van reduciendo dependiendo, claro, de la demanda que haya. Desde Málaga se pueden llegar a 165 destinos Es que Málaga... internacionales. Málaga no Es la sabemos, puerta no de sabemos lo Andalucía. bien comunicado. Hombre, tú Claro. has hablado de Baleares, por supuesto, Baleares también está muy bien comunicado. Sí, sí, ¿no? sí. Pero yo que soy natural de Pamplona, Pamplona es el sitio peor comunicado del mundo. O sea, el aeropuerto es como una caja de cerillas que no tiene más que 2 vuelos, uno con Madrid y otro con Barcelona. Y vamos, van medio vacío. Ya. Hubo una época que incluso el gobierno de Navarra lo ponía dinero para que tal, y lo tuvieron que dejar porque es que no viajaba. Es que, claro, Navarra tiene una población de 500.000 habitantes, todo Navarra. Y aquí solamente en Málaga capital tenemos ya esa población. Claro. Con lo cual, no hay ese volumen. Por tren está muy mal comunicado. Aquí Estaréis peor comunicados a nivel turístico, pero a nivel de agua tenéis más agua que nosotros. Hombre, claro, es que allá llueve mucho. Claro, Sí, sí. En algo hay que podemos hacer compensar. así, ¿no? A lo mejor hay que hacer un trasvase entre Navarra y el norte con el sur. Viene bien esta visión general a priori que nos dan nuestros compañeros Agustín Rivera y Juan Tomás Luengo para engarzar con algo, digamos, más estadístico, más valorativo desde un punto de vista noticiable. Precisamente en los últimos informativos están saliendo noticias que ponen de manifiesto el balance de lo que llevamos de año. Y como ejemplo, el siguiente informe que pasamos a emitir para que ustedes tomen nota de por dónde va el año en cuestión. Este verano los precios han subido un 6,3%. Nunca había sido tan caro. De media por habitación se pagan 129 euros. Así que se han disfrutado menos días, pero se ha gastado más. Las pernoctaciones en España han subido un 11% hasta julio y en julio un 2%. 43 millones de ocupaciones. Aún así, las olas de calor y la inflación con hoteles y vuelos más caros afectan a la llegada de visitantes extranjeros, concretamente a los dos mercados emisores más importantes, a los británicos, que son la mayoría, y caen un 6%, y a los alemanes un 9%. Baja el número de turistas procedentes de Reino Unido y Alemania a nuestro país en los 6 primeros meses de este año, en concreto un 7 y un 9% respectivamente si tenemos en cuenta las cifras de 2019. La inflación, las altas temperaturas y también la amplia oferta turística estarían detrás de estos datos. Mucha gente en la playa, y es que en términos globales el número de turistas que llega a nuestro país puede superar datos prepandemia, gracias a atraer a otros mercados como Bélgica, Portugal, Italia y Países Bajos. Se ha gastado más, aunque se han pasado menos noches fuera. Bueno, hay una tendencia a hacer más salidas más cortas, de 3-4 noches. El turismo nacional y vecinos como Francia han contribuido a estas buenas cifras. Están viniendo países como Francia. Nos ha salvado el verano, el turismo español. A uno le cuesta creer que se eche a alguien de menos, pero sí. Los ingleses y alemanes con un perfil económico medio son los que más están empezando a sufrir la inflación y la subida de precios. En Canarias notan que hay menos alemanes. El turismo alemán, como otros años, se ve que hay escasez de ello, ¿no? Están desapareciendo lo que son los alemanes y los holandeses. La bajada de británicos se nota más en Levante, pero las razones son comunes. Las altas temperaturas. Hacer una visita turística por Alicante a las 10:30 de la mañana con el calor es sofocante. Nadie queremos sufrir durante las vacaciones y con este clima hay destinos que ya no se pueden disfrutar. Y los altos precios. Han subido los viajes, el alojamiento. Hay otros destinos, ¿no?, como Turquía, como Egipto, como hemos mencionado, que han bajado mucho los precios, tienen unas tarifas bastante más bajas que las que tenemos aquí en España. Y eso hace que nuestros visitantes más habituales empiecen a cambiar de hábitos. Estos son los datos que se tienen desde hace poquito tiempo sobre cómo va el desarrollo turístico en los diferentes puntos de referencia para saber si el año va conforme a las expectativas y cuáles pueden ser las tendencias que se están marcando de cara al futuro. Esto en cuanto a datos nacionales, pero AECOS, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, en el día de ayer puso de manifiesto cuáles eran los datos de la provincia de Málaga a nivel de ocupación hotelera en este mes de agosto, y en la provincia ese porcentaje alcanzaba un 88,44% de ocupación turística, similar al año 2022, el pasado año, si bien algo inferior a agosto del 2019, que es el año que se tiene de referencia por ser año histórico, que alcanzó el 90%.
Para el mes de septiembre, los empresarios hoteleros de la Costa del Sol estiman que la ocupación en nuestra provincia de sus establecimientos será en torno al 84,52%, son estimaciones, y para octubre 76,27%. Y el impacto bruto económico que ha generado la llegada de los turistas a agosto en nuestra provincia a los hoteles en cuestión ha llegado a la cifra de un gasto diario por cada turista de 143,51 euros cada día, lo que supone un 6,6% al agosto del pasado año. Los hoteleros están contentos, ¿eh? Por municipios, bueno, pues lo que decíamos hace un ratito con Juan Tomás, Torremolinos lidera el ranking de localidades de nuestra provincia en sus hoteles ocupados con un 95% de presencia turística y de capacidad. Luego viene Fuengirola con un 94%, Estepona y Mijas con un 92%. Es decir, estamos hablando de un agosto casi el de no hay habitaciones. Y para septiembre, también por municipios, de nuevo aparece Torremolinos a la cabeza de esas previsiones con un 92%. Septiembre, habría que darle a los anales para ver si el 90% habitaba años atrás en un mes donde la curva de descenso iba aminorándose. Y octubre, ojo, Málaga capital, hay una previsión de ocupación hotelera del 80%. Bueno, yo creo que los hoteleros, como los restauradores y las empresas directas o indirectamente relacionadas con el turismo, este año lo están salvando. Y creo que sobradamente. Yo creo que sí, los datos son claros, porque hablar del 90, yo creo que el 90 y tantos por ciento, que eso prácticamente es tener lleno el hotel. O sea, es que además se nota, como te digo, pues nota cuando vas paseando por el paseo marítimo de Torremolinos, que está lleno de hoteles, que casi no puedes ni andar. O sea, nos volvemos a casa porque no se puede andar tranquilo, ¿no? Entonces, efectivamente yo creo, hombre, septiembre y octubre son estimaciones. Es verdad que las estimaciones suelen ser bastante, luego se suelen confirmar, porque aunque mucho depende, claro, son reservas que los hoteles tienen, que luego, como se puede... Reservas que se pueden alterar, se pueden cancelar, porque hoy las variables son muy sensibles. Se pueden cancelar, si el tiempo te dice de 4 días por delante, que vienen nubarrones, esa reserva se anula. Totalmente. Y están hablando incluso de danas, no sé qué, esperemos que no lleguen, pero bueno, también nos hace falta. Luego hablaremos del cambio climático, esas cosas que también... Es difícil que, por un lado, queremos que llueva. Bien, claro. ¿Por qué? Porque tenemos que tener agua. Pero que no llueva mucho porque si no los turistas se nos van. A ver, ¿cómo compensamos? No, yo todavía me sorprendo que hayamos salvado, porque ya prácticamente se puede decir que hemos salvado, julio y agosto ya lo hemos pasado, estamos en estos 2 meses tan importantes, sin restricciones prácticamente importantes de agua, yo en mi pueblo, en mi localidad, como es Torremolinos, que ha triplicado prácticamente la población. Es verdad que Torremolinos se nutre de los manantiales, pero yo no sé. Los manantiales también se ven afectados. También se ven abajo, o sea, son vasos comunicantes a través también. Pero que la sarquía se está pasando muy mal, ¿eh? No, la sarquía es imposible, lo de la sarquía es una locura. Vamos a ver qué pasa con el pantano de la Viñuela, porque eso va a ser... Para salvar la Viñuela tiene que llover mucho. Estamos ya mirando al futuro, porque hoy tenemos agua, pero no sabemos si la vamos a tener en octubre. Claro. Entonces, ahí hay, digamos, una perspectiva turística con una incidencia que pueda afectar a la industria. Es decir, si no llueve, por mucho buen clima que tengamos, ¿de qué sirve que nos vengan los turistas si se acompañan su llegada con restricciones, como que las piscinas van a tener ya problemas de llenado, que decir de las de las duchas y aguas que se tienen en las playas, de los usos domésticos, de los hoteles? ¿No creéis que esto nos han pillado con el carrito de los helados? Hace falta un plan ideológico nacional, que no cada municipio haga la guerra por su cuenta, que las comunidades autónomas no pueden ser en reino de taifa. Y entonces, si no hay un plan ideológico nacional, no hay nada que hacer. Y yo creo que hay que implantar desaladoras ya, pero hacerlas ya. Y dice, no, es que eso es un proyecto a 5 o 10 años, no pasa nada. Dentro de 5 o 10 años la vamos a tener. ¿A corto plazo qué hacemos? Pues hay que tomar medidas de ahorro, hay que tomar medidas de ahorro. Pero ¿por qué Israel, por ejemplo, que tiene mucha menos agua que nosotros, ellos no tienen problemas? Pero ¿cómo llevamos entonces el agua del mar a Córdoba? ¿O a Jaén? Claro, eso sí que... En ese sentido, los destinos costeros tenemos esa suerte de que está el mar al lado. Sí. Pero ahora
¿de dónde buscamos agua para Pamplona? Aunque Pamplona Bueno, llueve más. Pamplona estos días que estaba diluviando, vamos, sí. diluviando estos días. O para un pueblo del interior de la Ronda. También, ¿verdad? Fijaros qué obras de infraestructura Sí, habrá porque- que llevar. Sí. Habrá que Porque son zonas en donde hay montaña, o sea, lo que realmente sería un plan hidrológico más que nacional, por supuesto, porque se puede configurar nacionalmente, pero son de cuencas, porque realmente los ríos forman parte de cuencas, Sí. porque Ronda, por ejemplo, pues Ronda tiene montaña, tiene la Sierra de las Nieves, tiene cerca, Sí, que tienen suele Grazalema, llover, que es el y que municipio donde más nieva. llueve de toda España, ¿no? Claro, y la zona, Alcalá de momento. en la zona de Cádiz, fíjate la zona de Cádiz, en la zona de Cádiz es donde más llovía, por lo menos antes de España. No quiero agotar este tema porque precisamente el tema del cambio climático lo podemos abordar en la segunda parte para ver cuáles son esas perspectivas y esas afecciones que puede tener el turismo de cara a su futuro. Sí, esos peligros a la hora de hacer un DAFO, ¿no? Un DAFO del turismo. Claro, Y a porque- cuáles son las amenazas, ¿no? Por el informe que hemos visto, vemos que por un lado se han recortado las estancias. Los ingleses y los alemanes son menos. Aparecen otros perfiles turísticos de Centro Europa, belgas, Países Bajos, franceses. Bien. Distancias. Las distancias van a tenerse que cuestionar en cuanto a las comunicaciones y a la movilidad. 95.000 aviones diarios volando, tarde o temprano, no van a poder sostenerse. Tanto que hablamos de la sostenibilidad. ¿Quién contamina más? Las ciudades, por supuesto, las industrias, pero ¿y los aviones? ¿Eh? La segunda pista del aeropuerto de Málaga está mal diseñada. Además, Está mal diseñada y entonces no se puede utilizar, se puede utilizar muy pocos días. Dice solamente en un sentido. alternando. Primero uno y luego el otro, cuando podían ser las dos en paralelo. Claro. ¿Por qué? Pues porque coinciden en Claro. la... No, y porque por la La parte, trayectoria. y por la parte de la carretera Y por los vientos. está también Canal Sur, no por nada, Sí, la sí, tele sí. Canal Sur, que hablaron de que le iban a quitar y tal, de que no hay altura, o sea, tiene mucha altura esa torre, y con lo cual es un peligro para los aviones, para poder entrar por esa pista. Y luego el aumento también de los aviones privados. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que se han disparado en los últimos Ojo, años. Francia ya tomó una decisión para este año, que Sí. está en vigor, y es que no hay vuelos domésticos Sí. que sean inferiores A a mí- 200 kilómetros de distancia. Sí, efectivamente. No puede volar un avión comercial a menos de 200 kilómetros de Pero el distancia. lobby de la Asociación de Compañía Aérea, vamos, está que trina, y evidentemente con el Ministerio de Transporte Aéreo ha dejado muy claro que eso no puede ser, porque se acabarían muchos chollos muchos negocios, mejor dicho, de compañía aérea que tienen todo, mucha parte de su cuota de mercado en vuelos precisamente nacionales. Y muchas veces, por ejemplo, alguien que esté en Valencia y tú dices, quiero volar a París. En vez de un Valencia-París, no, ahora necesito que ir a Madrid y luego Madrid-París. No, es que usted entre Madrid y Valencia se busca la vida, en carretera se buscan aves, pero eso, entonces se pierde muchísimo tiempo y al final es mucho más consumo de tiempo y también, no sé, eso también habría que verlo, ¿no? Tendrán que buscar fórmulas, está Sí. claro, porque lo que es evidente es que no se puede seguir contaminando más. La movilidad es fundamental, pero si hay alternativas de transportes cero. El tren, que no contamina. Pero es verdad que los aviones y los cruceros siguen contaminando bastante, pero cada vez menos, ¿eh? Cierto, Cada vez cierto. menos. Ahí. Ojo, ya hay Las sistemas nuevas de tecnologías. gas licuado en cruceros, todo eso ahora mismo se está desarrollando y no va a haber emisión cero, todo Claro. va a corto plazo, pero a medio plazo sí va a haber casi emisión cero. Con lo cual, el sector tiene que invertir para no contaminar tanto. Sí. ¿eh? O para contaminar mucho menos, pero por otra parte esa inversión requiere unos ingresos. Ingresos que como está la economía no sabemos si va a haber respuesta. Y además cuando hay conductas que hacen que el turismo de masas cada vez sea menos aceptado y la gente quiere la excelencia. Quiero poco, pero bueno. Es que no me des poco, pero muy, claro, muy es malo. que estamos hablando, y eso lo utilizan los políticos, lo utilizamos constantemente los periodistas, hablando de términos de ocupación. Exacto. Y quizás no debemos hablar tanto de ocupación, sino de rentabilidad.
Porque, claro, tú puedes tener un hotel a un 95% de ocupación. Vale, perfecto, pero ¿con qué tarifa? ¿A qué precio? Sí. ¿Con qué tarifa? ¿Con qué precio? Porque es verdad que han subido mucho las tarifas hoteleras, pero también han subido mucho los costes de cada... de poner en marcha un hotel, ¿no? Entonces, claro, todo eso está un poco interrelacionado, y es verdad que van a subir esos beneficios. El Celtur, la patronal turística del Celtur dice que van a subir los beneficios, pero no tanto como se preveía. Fijaros, llevamos, digamos, metiendo el dedo en la llaga, intentando ver, mediante el análisis de lo que está ocurriendo este año, cómo puede ser el futuro del turismo, y ya estamos viendo cosas que van a cambiar, que no se van a poder mantener en el tiempo. Bueno, pues nuestra primera parte aquí acaba. No se crean que nos vamos a quedar con las ganas de prever, bajo nuestro humilde criterio, cómo puede ser el turismo de aquí a fechas lo más inmediatas posible. Pero sí que el turismo está cambiando, si no va a tener que cambiar. Y como decíamos en programas pasados, o cambia el sector por sí mismo, o el sector se va a ver obligado a cambiar por otros sectores. Y a lo mejor no va a haber tanta sensibilidad como si el sector lo hace de motu propio. Bueno, pues desde la óptica periodística vamos a ponerle esa lupa para ver qué pensamos con nuestros compañeros sobre cuáles pueden ser las variables que el turismo, ya diría yo que del presente casi futuro, pueda tener para seguir siendo sostenible, asequible, llevadero, y siga manteniendo los estándares de calidad y de ocio y salud que tanto nos reporta cuando llegan estas épocas de ocio y descanso. Alto en el camino, y a vuelta de la publicidad continuamos con el turismo en nuestra industria.